Seguimos en vivo en Argumentos conversando con Felipe Mujica, secretario general del MAS, evaluando cómo fue toda esta situación a partir del domingo 28 de julio cuando fueron las elecciones y lo que ha sido pues esas diferentes acciones que se dieron a lo largo de esa semana. Ya hoy es martes, más de 8 días de que se realizó este proceso electoral y como usted decía, ahora parte de la solución está en estas instancias, en este caso en el Tribunal Supremo de Justicia. Veíamos que en la jornada de este lunes acudía Elvis Amoroso por parte del CNE a entregar los respectivos documentos. Sin embargo, bueno, son documentos que son entregados allí, pero que no han sido mostrados a la población. No se ha dado pues esa respuesta de demostrar actas, de decir, bueno, este es el resultado mesa por mesa, centro por mes, centro por centro. Ahora bien, desde esta instancia, ¿qué pasos se pueden esperar? ¿Qué se debe seguir desde allí a lo largo de estas semanas? La decisión que se podría también dar desde este espacio. Te decía que desde el punto de vista jurídico la cosa no es sencilla, porque el procedimiento no es el procedimiento ordinario. Repito que el CNE debería haber totalizado, debería haber hecho la auditoría y sobre la base de esos resultados venían posteriormente los recursos, las decisiones administrativas que eventualmente hubiesen dado lugar. Eso no se hizo. El CNE lleva una documentación que nadie sabe exactamente qué es, porque ni hay auditoría, ni hay totalización, sino lo que ellos han hecho. Y tiene el pequeño detalle que hay una denuncia en la cual claramente uno de los candidatos, que fue vicepresidente del CNE, que conoce la materia minuciosamente, dijo, yo tenía en la sala una persona que era mi representante y me dijo que ahí nunca se totalizó. En las versiones que van circulando se conoce... Claro, porque hay muchas versiones y eso Claro, también hay que ponerlo claro. sobre la mesa. Entonces, en las versiones que están circulando, a uno le llega cualquier cantidad de cosas que van diciendo. Ya sabemos cómo es este país, ya sabemos la cantidad de especulaciones, pero lo cierto del caso es que entonces el tribunal tiene en sus manos una decisión que desde el punto de vista, insisto, formal, legal, no está clara sobre cómo lo va a implementar. ¿Qué debería hacer el tribunal en este caso? Bueno, fundamentalmente tratar de privilegiar criterios políticos que puedan convivir con los conceptos legales y que permite que ahí se pueda crear una solución. Eso sería lo deseable. Está claro que el país está frente a una situación que se presentó, como ya lo dijimos, todo el mundo vio qué pasó, todo el país sabe qué pasó, los que estaban en el Plan República, los testigos, los militantes de los partidos, los que votaron, la protesta que se dio inicialmente, una protesta que se parece mucho en su momento a lo que ocurrió con aquella situación que se llamó el Caracazo, que fue una protesta espontánea, no fue que ninguna organización política salió a estimular tal o cual cosa, sino que la gente salió de manera espontánea. Y lamentablemente, como siempre ocurrió en Venezuela, detrás de esas protestas lo que viene entonces son las acciones violentas. Tenemos a estas alturas, no sé exactamente cuál es el número, y son 14, 16 personas lamentablemente que han fallecido como producto de las cosas que han ocurrido. Se habla de, no sé, de un número de presos, de 1000 y pico de presos. Sí, incluso desde algunas ONG y desde el mismo gobierno nacional, bueno, el presidente hablaba de 2000 detenidos, desde la fiscalía hablan de 1000. Sí, e incluso nosotros anunciamos ayer en la rueda de prensa que por primera vez en no se sabe cuánto tiempo, yo no recuerdo, un militante del MAS es detenido. Richard Granadillo, que es concejal del municipio Libertador del estado de Aragua y que también había sido alcalde durante 2 o 3 meses recientemente, bueno, lo detuvieron y a estas alturas, después que ya han pasado más de 24 o 48 horas de su detención, los familiares, esta tarde me escribieron, no sabían en dónde estaba, ni quién se lo había llevado exactamente, ni qué había pasado, como es un hecho que se repite reiteradamente con las personas que son detenidas. Sí, muchos familiares tienen esa denuncia en este Claro, momento. ojalá esa situación no se siga repitiendo y que, bueno, si ellos toman la decisión, de mi punto de vista, absurda, de estar tratando de detener, de intimidar a dirigentes políticos, activistas, a personas que fueron testigos, bueno, todo ese cuento que ya lo conocemos, seguirán incurriendo en un error muy grave, porque lo que ellos están haciendo es permanentemente tratar de amenazar y de intimidar en una situación donde simple y llanamente, hasta ahora que yo conozca, todo el mundo ha llamado
a que hay que protestar, porque la protesta es un derecho La manifestación constitucional. pacífica, Claro, como parte de los derechos. una protesta que es un derecho constitucional que debe ser pacífica, lo hemos dicho de mil maneras, que debe ser pacífica y que debe seguir concurriendo, porque es evidente que cuando la gente ve ante qué hecho pudiéramos estar, que es que, bueno, se produjo una elección, la gente valora que ganó una persona distinta a quien fue proclamado y que eso tiene que ser reclamado, bueno, todo el mundo está en su derecho. Y el organismo electoral tenía la responsabilidad de haber dicho claramente cuál era la situación que ellos tenían con las actas. Si eventualmente, como ha dicho Elvis Amoroso, el presidente del CNE, el saboteo tecnológico Un ataque que habían implicó llamado. lo que pasó, eso lo debe haber dicho él claramente y pudo haber dicho ese día a las 12 de la noche, señores, no se le puede transmitir ningún resultado porque tenemos este hecho que está aquí y necesitamos más tiempo. No era la primera vez que esto ocurría, no había ninguna necesidad de producir una proclamación en ese contexto que se dio, que los números no cuadraban, que ya se sabía que el documento no había emanado de donde tenía que emanar, en donde había uno de los rectores que no estaba allí presente, que es Juan Carlos del Pino, donde no había claramente la opinión del resto de los miembros del equipo rectoral sobre lo que había ocurrido, cosa que en el pasado, bueno, yo recuerdo Luis Emilio Rondón, Enrique Márquez, Picón, etcétera, Vicente Díaz, que fueron rectores y que en su oportunidad Luis Emilio Rondón pudieron decir claramente cuando tenían diferencias sobre lo que estaba pasando. Bueno, en esta oportunidad no pasó así, sino que uno de los rectores se ausentó. Ese simple hecho ya dice claramente que allí había algo que, por supuesto, desde mi punto de vista, deberían ser aclarados, no simplemente que no estoy presente. Pero bueno, es un hecho de otra naturaleza. Pero que hasta el momento tampoco hemos tenido información que haya publicado el rector del Pino. También está allí esa parte de ausencia, de silencio, por así decirlo. Por eso llamarlo. te digo que es una situación que no es la que los venezolanos estábamos acostumbrados con ese organismo, porque siempre allí han habido sectores que no son de la mayoría que han opinado de una manera u otra, teniendo siempre la circunstancia que aquí un hecho fundamental, que es la autonomía de los poderes públicos, hace tiempo que la hemos perdido, y entonces lo que tenemos son poderes públicos donde quien preside el CNE, por ejemplo, era miembro de la Dirección Nacional del partido de gobierno hasta no hace mucho, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa misma circunstancia se va dando en el resto de las instituciones públicas. Y, por supuesto, eso forma parte de la realidad de un gobierno autoritario como el que tenemos hoy en Venezuela, pero que perfectamente se pueden buscar soluciones. Hoy, la decisión de buscar algún mecanismo que garantice la paz en Venezuela tiene que ver con lo que finalmente el tribunal asuma como responsabilidad, que no solamente se trata de un problema de que voy a aplicar la norma tal o la norma cual. Claro, y también el tema de cuánto tiempo, porque un factor allí es que, bueno, se puede tomar una decisión que vaya a la solución, pero ¿en cuánto tiempo y cómo pudieran ser esos lapsos? Además que está la pregunta de que se convocó también al equipo de Edmundo González también a presentarse, lo veíamos que no estuvo durante esa primera audiencia, que bueno, lo explicaba también Enrique Márquez, que decía, yo asistí aquí, pero no sé bien de qué trata esto, lo decía también Antonio Ecarri, candidato presidencial, que decía que no tenían conocimiento de qué iba esa audiencia, pero bueno, veíamos que Edmundo no asistió y la gente también se preguntaba, bueno, ¿van a acudir ellos al TSJ también a entregar sus actas y esos documentos que pida el TSJ? Bueno, el tiempo, supuestamente el TSJ y ellos son aproximadamente entre 15 y 30 días para tomar una decisión que ellos van a administrar, de qué se trata, etc. Eso es un tiempo razonable. Y que mientras tanto, mientras se va buscando la decisión, también se vaya conversando. Eso que señalaba el amigo en la primera entrevista, lo del diálogo, no solamente es un problema de la oposición, es un problema de todos los factores. Es el gobierno y es la oposición. Y tratar entre todos poder buscar la salida y presentársela al país en el contexto que tenemos hoy. Porque en este contexto de hoy tenemos dos opiniones confrontadas, que una niega a la otra totalmente, y sabemos que eso en el escenario político puede llevarnos a una situación que, como ya te comenté, puede ser la peor de todas, que en vez de tener una salida pacífica, en vez de tener 12 muertos, pasemos a tener no sé cuántos centenares de venezolanos en esa condición y con un país colocado quizás en qué contexto, porque puede ser
incluso peor que otros momentos que hemos estado viviendo recientemente. Por eso es tan importante insistir en que la solución tiene que estar orientada hacia el diálogo, tiene que estar orientada hacia una solución que permita que se ponga en primer lugar, por encima de todo, los intereses, no de alguien en particular, ni de ningún partido, ni de nadie que crea que es el dueño de no sé qué cosa y que pretenda decir que esos son los intereses. No, en este momento los intereses principales son los de Venezuela en letras mayúsculas. Y Venezuela es una cosa muy diversa. Venezuela es un país donde hay chavistas, adecos, copellanos, masistas, de un nuevo tiempo, también de Puente, para que Irán no se vaya a molestar, que me dijo la otra vez que no lo había nombrado, y así como ese, cualquier cantidad de gente que milita en organizaciones o que no milita en ninguna parte, y esa es la pluralidad de Venezuela. Y eso es lo que hay que tratar de garantizar, que se mantenga, y que ellos se quiten de la cabeza, los que están en el gobierno, la idea de que la palabreja aquella del no volverán puede seguir siendo aplicada. Aquí en Venezuela se planteó claramente la posibilidad de alternabilidad, que es un hecho que en Venezuela, bueno, los adecos ganaban y después ganaban los copellanos, y después volvían a ganar los adecos, y después ganó Chávez. En cualquier país del mundo, de aquí, de América, Es un principio que tú está revises allí. eso, te vas a conseguir con que hay un gobierno de un signo, gana otro, y está el caso de Brasil, el caso de Colombia, el caso de Argentina, el caso de Chile, y ellos asumen que eso es una realidad de un país moderno, de una sociedad que tiene que vivir de esa manera, y eso es lo que nosotros en Venezuela tenemos que volver a rescatar, que esté presente la posibilidad de alternabilidad y que los que están en el gobierno comprendan que ellos pueden dejar de ser gobierno, pasa a gobernar otro sector, bueno, y eventualmente ellos pueden regresar después, pero ese es el país democrático que necesitamos los venezolanos. Así es, y allí hay muchos factores que usted menciona que, bueno, vamos a analizar luego de esta pausa acerca de cómo pasar de esa confrontación de ideas a realmente que se dé ese diálogo y de cómo hacer y rescatar ese principio que usted menciona. No se muevan, ya venimos.